¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al segundo seminario de la serie que estamos organizando en forma conjunta en la Universidad Complutense de Madrid y Queen Mary University of London. Mi nombre es Rodrigo Olivares Caminal. Soy un catedrático de la Universidad de Londres en Derecho Bancario y Financiero y soy uno de los coorganizadores junto con mi amiga y colega, la profesora Pulgar. Hoy me toca el rol de moderador, así que quiero primero que nada agradecerles y darles la bienvenida. Les quiero decir que este evento va a ser grabado para subir con posterioridad a las redes sociales, así que por favor, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor, háganla llegar por el chat. Yo como anfitrión voy a estar recogiendo las preguntas e interactuando con los panelistas de hoy, que ahora brevemente voy a introducir. Antes de ello, quiero darle la palabra a mi coorganizadora, la profesora Pulgar. Pues buenas tardes, gracias Rodrigo. Efectivamente, esta es la segunda sesión de este seminario conjunto que hemos organizado el Departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Queen Mary, a través del prestigioso y querido colega profesor Olivares Caminal, que nos está haciendo hoy de anfitrión para esta sesión. Hoy contamos desde luego con unos invitados excepcionales que ahora Rodrigo hará la presentación para hablar de un tema pues, de máxima actualidad, ¿no? Cómo está influyendo o va a influir en el estado del bienestar los nuevos hechos económicos que han venido determinados por la pandemia COVID. Si quieres, Rodrigo, hacer la introducción cuando quieras. Muchísimas gracias, Juana. Simplemente recordarle a los participantes, la idea de estos seminarios es un encuentro mensual para tener un espacio de diálogo, un espacio de conversación donde juntos avanzamos, discutimos, debatimos estos temas de actualidad en las áreas que son de nuestro interés, que tienen que ver con temas de deuda, crisis, concursos, refinanciación, y son temas que son muy actuales, que están muy en boga a raíz de dos fenómenos que podemos hablar de 3 o 4, pero principalmente el sobreendeudamiento y un poco la crisis económica o la presión económica resultante de la crisis sanitaria disparada por la pandemia del COVID-19. En este contexto, aquellos que participaron de nuestro primer seminario ya saben que este es un seminario donde la idea es no hacer presentaciones largas y protocolares, sino es un diálogo fluido entre los participantes, es una conversación muy informal y quiero en ese contexto invitar a los panelistas a que ellos se sumen a mi rol de moderador, preguntando, interrumpiendo y hasta si se sienten cómodos contradiciendo a algún panelista o colega, para tener un diálogo más fluido. O sea, y a mí me gusta mucho la idea de hacer como una especie de ping-pong con intervenciones cortas para hacerlo más dinámico, más interactivo. Y la verdad, el día, como decía Juana, en el día de hoy tenemos un tema que es fascinante, ¿no? O sea, es el bienestar económico general y la situación de crisis. El bienestar económico general es uno de estos deberes o valores al que todo Estado aspira, y cada tanto nos vemos confrontados con un estado de crisis, una situación de crisis económica, algo que no añoramos, pero cada tanto nos toca, y como bien saben, se tratan de evitar estas crisis, pero las crisis terminan siendo cíclicas y tarde o temprano lamentablemente nos tocan la puerta. En este momento estamos en el umbral de una, no sabemos si se queda, no sabemos si se va. Ya los que participaron en el primer seminario, que fue enfocado un poco más al sector privado,
con socios de los principales despachos de España, donde un poco compartieron su visión, y su visión era, dentro de todo, bastante optimista en el sentido de que va a haber menos concursos, pero va a haber unas cuantas reestructuraciones, y por suerte el sistema español está mucho mejor equipado que lo que fue la crisis del 2008-2009, o sea, post-Lehman, y lo que siguió con el tema de el endeudamiento del Estado. Y en ese contexto o sea, creo que yo no voy a decir más, sino simplemente voy a pasar a introducir a los panelistas, y después vamos a empezar con un diálogo abierto. Obviamente, entre los panelistas y en orden alfabético, voy a presentar primero a Amanda Cohen. Amanda es, y perdón por mi falta de formalidad, yo trato de hacer esto lo más coloquial y distendido posible, o sea, los voy a llamar por su nombre de pila, salvo que prefieran algún otro formalismo, pero Amanda es magistrada y asesora de la Secretaría de Estado de Justicia. También nos acompaña hoy José María Fernández, que es magistrado del Juzgado Mercantil número 11 de Barcelona. Tenemos también a Cayetana Lado, directora de Asesoría Jurídica de ICO y secretaria del Consejo. Y tenemos a mi amiga y colega, la profesora Juana Pulgar, que es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, el otro coorganizador de este evento. Así que con este grupo de lujo vamos a discutir sobre el bienestar general y la situación de crisis. Me gustaría empezar por ahí, Juana, te introduje al final, pero creo que por ahí tú podrías empezar poniendo el tema en contexto, ¿no? De hablarnos un poco cuál es el papel del Estado como garante del bienestar general en una situación de crisis. No sé, Juana, si nos puedes contar un poco. Sí, yo creo que mi función hoy puede ser simplemente iniciar un poco el debate, porque nuestros invitados tienen cosas mucho más interesantes que decir de lo que yo pueda decir. Lo que me suscita el tema del seminario o de la sesión de hoy sobre crisis económica y situación de bienestar en conexión con el COVID o la COVID que hemos pasado, no del todo todavía, es decir, estamos ahí en una situación de pospandemia, de inicio de pospandemia. Creo que la situación que hemos vivido y la que estamos viviendo ha provocado una aceleración en algunos cambios que ya venían gestándose hace tiempo. Es decir, temas como, por ejemplo, puede ser el tema de la digitalización. Es un tema que no es nuevo, ya se había iniciado, pero la situación de pandemia y de aislamiento en el que nos hemos encontrado ha acelerado de una manera impresionante esa digitalización, creando además unas brechas de desigualdad digital que pueden ser peligrosas en estos momentos, ¿no? Se ha producido también, desde luego, una nueva estructura en la forma de trabajo, con nuevos sectores que han emergido en este momento, otros sectores económicos que han declinado en este momento, y por tanto lo que viene a derivarse de esta situación de crisis es, como digo, una aceleración de procesos en cambio que ya de cambio que ya se habían iniciado hacía tiempo. En este marco, yo me gustaría destacar, sí, la significación del mayor peso del Estado. Y no solamente del mayor peso, sino de un nuevo peso del Estado que difiere del peso que tuvo este Estado en la crisis de 2008. En 2008, el recurso a la intervención estatal en un sector muy concreto, que era el financiero y el inmobiliario, al que azotó aquella crisis, bueno, fue, salvo los primeros momentos en los
que esta intervención fue inevitable. La verdad es que después hemos visto en el tema de reestructuración bancaria una prevalencia del bail-in frente al bail-out, es decir, que hagan sus deberes y sus sacrificios quienes forman parte de la estructura y después, en última instancia, intervendremos como Estado o como intervención de poderes públicos, pero no antes, ¿no? Claro, esto, bueno, podía justificarse porque la crisis había sido una crisis sectorial, por así decirlo, que golpeó sectores concretos. Claro, la crisis del COVID-19 no ha golpeado a sectores concretos, aunque algunos han sufrido más que otros, como puede ser el sector turístico, el sector de servicios, etcétera. Pero en realidad es una crisis que ha sido global y además no solamente a nivel estatal, sino a nivel global, es decir, ha afectado no solamente a todas las actividades económicas, sino también a distintos países y a distintos continentes. Por tanto, estamos ante una crisis de otras magnitudes. Claro, eso lo que ha motivado también es que la intervención del Estado en este marco ha tenido que ser inevitable y ha tenido que tener un nuevo sesgo y una nueva estructura distinta a la que se había producido hasta este momento. En ese marco, las ayudas, el nuevo marco temporal de ayudas de Estado que la Comisión aprobó, que además es un marco en el que países como España han pedido la prórroga de ese marco, bueno, viene a determinar una cierta flexibilización y una cierta relajación en los requisitos de compatibilidad de las ayudas de Estado con el derecho de la competencia europeo. Tenemos hoy la tarde de hoy a Cayetana al lado, que este tema pues no lo podrá desarrollar mucho más, ¿no? Pero lo que sí hay que destacar, yo creo, es que hay un nuevo marco de relaciones entre lo privado y lo público, que la London School of Economics, a través de alguien que ya citamos en el seminario pasado, que es Mariana Mazzucato, la gran economista Mariana Mazzucato, ya había intuido y había adelantado. Es decir, el Estado va a intervenir en defensa de intereses generales, pero también en forma paralela con los actores privados del mercado, a veces en una situación próxima a la del empresario, pero sin llegar a serlo, y con una coexistencia de intereses generales y de intereses privados, que es el reto al que nos tenemos que enfrentar, ¿no? El mejor uso de los recursos públicos, esa es la meta de las distintas medidas que se han ido adoptando y que tiene que acompañarse en muchos casos, como ahora después había alguna referencia, de cláusulas antiabuso. Es decir, que no se haga un uso desviado de recursos públicos, por ejemplo, en temas como en repartos de dividendos, cuando se está produciendo una ayuda estatal por la vía que sea, directa o indirecta, para intentar salir de una situación de pandemia como la que hemos estado y hemos vivido. Por eso a mí me gustaría distinguir la función del Estado en este contexto, por una parte como legislador de emergencia, que ha dictado por la vía, pues, la socorrida vía de los reales decretos leyes, como hemos visto en nuestro país y en otros países, normas COVID temporales transitorias, normas que han venido en muchas ocasiones a alterar paradigmas tradicionales y marcos generales, pero que eran necesarias y en las que bueno, los estados se han convertido en legisladores. Estas reformas no han pasado por las comisiones generales de codificación, no han pasado por... simplemente han sido reformas que había que tomar de manera urgente y rápida y que algunas de ellas son muy temporales o han sido muy temporales, otras probablemente se convertirán en reformas estructurales y se quedarán de manera permanente. En ese sentido, ahora estamos todavía disfrutando de parte de esas medidas legislativas. Por ejemplo, la moratoria concursal todavía la mantenemos. Por ejemplo, todo el marco que podemos distinguir de ayudas de Estado directas ya a ciertos sectores también se van a ir manteniendo. Y por tanto, lo que podemos decir es que ahora la crisis económica de alguna manera está asintomática en ciertos sectores, porque están en periodo de hibernación todavía. Cuando pasen esos periodos, vamos a ver realmente, ¿no?, cuáles de estas empresas pueden sobrevivir y cuáles no podrán sobrevivir. Me acuerdo, Juana, en el webinar pasado que
tú hablaste de hibernación, en el webinar pasado se habló de están dopadas, todavía están dopadas. Están topadas, claro, porque efectivamente, porque claro, tenemos que esperar todavía, vamos a ver cómo se desarrolla esto, ¿eh? O sea, es verdad que nuestro compañero magistrado Fernández Seijo nos va ahora a hablar con mayor autoridad del tema. Es verdad que hay un goteo de concursos de acreedores, no hay la aluvión que se esperaba. Vamos, yo tampoco nunca lo esperé porque siempre confié en que los administradores sociales eran conscientes de que iban a incurrir en responsabilidad si estaban disfrutando de moratorias de empresas que no eran viables. Hay piezas de calificación concursales, hay responsabilidades que podían depurarse por vía societaria y por tanto, bueno, cuando una compañía no tenía ya mayor valor en funcionamiento que en liquidación, pocos administradores se van a arriesgar a mantener sin pedir un concurso a estas compañías, ¿no? Pero bueno, este es el primer ámbito de ese nuevo marco de relaciones entre lo privado y lo público. Y el segundo marco que yo me gustaría destacar es la función del Estado como garante. O sea, el Estado interviene y está interviniendo en muchos países como garante. Sin ir más lejos, en el nuestro tenemos que mencionar el Fondo de Apoyo a la Solvencia, el tema de los préstamos ICO, con el aval del ICO de estas financiaciones, el tema de ERTES y con una, por así decirlo, una congelación en las contribuciones a la seguridad social, en tanto en cuanto la crisis se solucione, pero son supuestos en los que el Estado está interviniendo de una manera directa como garante, que es indirecta en el sentido que es garante, pero que está asumiendo un papel que lo que va a hacer, desde luego, es de alguna manera incrementar el nivel de deuda pública. Es verdad que, por ejemplo, si nos centramos en nuestro modelo, los avales o las financiaciones con avalico, yo creo que la idea no es que haya que ejecutar esos avales. El Real Decreto Ley 5/2021, que permite renegociar las financiaciones con avalico, lo que dejan como idea subyacente es que el hecho de que bueno, vamos a ver, aquí hay que matizar ese tema, porque en realidad no es el ICO el que es el garante, ¿eh? Es el Ministerio el que está actuando como verdadero garante. El ICO es un gestor de estos avales. Pero lo que evidencia desde luego esta entrada del ICO es que vamos a tener que renegociar esas financiaciones porque la crisis se ha prolongado más en el tiempo, ya no es una crisis de liquidez, es una crisis de solvencia. Y en esta renegociación es evidente que bueno, hay que tener en cuenta las características particulares que conlleva que estemos hablando de créditos de naturaleza pública, a mi entender, los que derivan de la ejecución de esos avales. Yo creo que son créditos de naturaleza pública por varias razones. Ahora no puedo desarrollarlo, está Cayetana Lado aquí y yo quiero que intervengan los demás contertulios de hoy, pero vamos, lo que es cierto es que hay ahí una función, yo creo que más simbólica que real, de facilitar que los bancos aporten esa financiación, diciendo, bueno, aquí hay un aval público que lo gestiona el ICO, y los bancos se sienten más cómodos para poder dar financiaciones. Yo realmente nunca había visto que la pequeña y mediana empresa pudiera acceder a financiaciones de más de 10 años si no hubiera sido porque hay un aval público que está detrás. Ahora, de ahí a que queramos que se ejecuten esos avales, hay un gran salto, ¿no? Porque esa ejecución de los avales realmente no interesaría desde el punto de vista de la exposición de créditos públicos. Entonces, bueno, la renegociación es un proceso en el que el Estado actúa como garante, es un garante simbólico, le permitimos renegociar y en esta renegociación, que puede llegar hasta 10 años, con una relación pari passu entre el sacrificio que se pide a la deuda avalada y la deuda no avalada, bueno, pues podemos tener hasta 10 años de espera, lo cual también va a retrasar el periodo de posible ejecución de esos avales. Los dejamos ahí. Entonces, bueno, es destacar un poco este doble papel del Estado como legislador, como garante, a mi entender, más simbólico que real, y el juego que da entre
el marco de financiación avalada no avalada que coexiste en muchos casos y que en nuestro derecho, bueno, pues ha tenido este desarrollo. Solamente resaltar que es que inicialmente ya con el marco de financiación avalada con aval público se inyectaron 11.000 millones de euros en un primer momento, solamente para ayudar a las empresas. Después, por la vía de la renegociación, que el contenido de esa renegociación pueden ser esperas que son automáticas para las entidades financieras, quitas que tienen que aceptar las entidades financieras y quitas que para que puedan afectar a créditos de naturaleza pública, como son estos, se estructuran a través de las transferencias. Hay 3.000 millones de euros dotados para esas transferencias. Quiero decir con esto que las cantidades que estamos manejando son cantidades enormes, con un endeudamiento público, aunque sea simbólico, enorme. Y lo que sí es verdad es que decimos, bueno, 3.000 para posibles quitas. Y eso intenta incentivar que rápidamente se pongan las compañías en posición activa para reclamar esa financiación y después esa quita. Pero claro, la pregunta es, cuando se acaben los 3.000 millones, es verdad que por lo que más se opta es por las esperas, por la prórroga en el vencimiento, es por lo que más se está optando, más que por préstamos participativos, etc. Pero claro, la pregunta también es esa, hay 3.000. Cuando se acaben esos 3.000, habrá otros 3.000 millones para inyectar. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo ¿Hasta hay? cuándo? Sí. ¿Hasta cuándo? Juana, yo creo que tu intervención nos da muchísimas cosas para reflexionar. José María ha levantado su mano, entonces, o sea, antes de yo, porque, o sea, de tu presentación, o sea, me quedo con tres, José María, un poco para resumir esto, quiero destacar tres hilos que creo que son fundamentales, que es la crisis que ha afectado a todos los sectores, y creo que Juana para mí ha levantado dos puntos esenciales, ¿no? Uno es, estamos hablando de una crisis que originalmente era una crisis de liquidez, que está mutando en una crisis de solvencia, y me gustaría ver ahí cómo lo ven todo el resto y además qué se puede hacer, porque eso está íntimamente ligado con lo que estábamos discutiendo recién y que Juana lo habló, que es, y creo que resumiéndolo en una línea, es el mejor uso de los recursos públicos. Y ahí creo que hay muchísimo para hablar. Pero José María, perdón, tú habías levantado la mano, así que te Sí, doy yo la palabra. como partiendo de la exposición de Juana, que coincido con ella, pero sí que quería incorporar al debate algunas cuestiones que me parece que son interesantes. Yo no sé si tuve la suerte o la mala suerte de vivir en un juzgado la crisis de 2007-2013 y ahora vuelvo a estar otra vez en el juzgado en la crisis de 2020-2021. Me parece que es muy importante en cuanto al papel del Estado hacer referencia a que en la crisis de 2008 el Estado no fue suficientemente rápido y no fue suficientemente audaz en medidas sociales. Eso generó muchísimo malestar social y en esta crisis, probablemente porque el Estado dispone de más liquidez, pero también yo creo porque se tiene mucho miedo a una reacción social, las medidas socioeconómicas han sido casi tan importantes como las macroeconómicas o las económico-financieras. José María, ¿tú lo llamas a esto una crisis? ¿Podemos hablar de crisis? Yo por lo menos en el caso que yo conozco, que es el caso catalán, creo que es una crisis porque junto con la crisis sanitaria se está produciendo un cambio de modelo económico. En ciudades como Barcelona, economías como la catalana, muy vinculada al sector de servicios y al sector de restauración, al pequeño comercio, nosotros lo que sí que estamos detectando es que el modelo económico que hizo que una ciudad como Barcelona pudiera ser puntera en Europa ahora no va a ser útil. Entonces, hay un cambio de modelo económico y en ese cambio de modelo económico va a haber o puede haber un coste social. No vamos a volver a comprar como comprábamos antes del COVID. No vamos a volver a viajar en una temporada larga como viajábamos antes del COVID. No vamos a veranear como veraneábamos antes del COVID. Cada vez es más difícil. Entonces, economías que no tienen un soporte ni industrial ni tecnológico, junto con el problema coyuntural que pudo producirse como consecuencia del lockdown, yo creo que hay una
estamos viviendo una transformación de modelos económicos que, si no se gestiona bien, puede dar lugar a una crisis más profunda. Yo sí que creo que las medidas que se han adoptado, y no solo en el caso español, pero creo que son importantes, como son, por ejemplo, todas las medidas de carácter laboral vinculadas al cierre o al cese de actividad, han quitado mucha tensión. Todas las ayudas económicas directas o indirectas que han beneficiado no solo a pequeños empresarios, sino también incluso a trabajadores, hace que haya menos tensión social. Respecto del Estado, yo no creo que sea un nuevo marco. Yo la verdad es que estos días, a raíz de la muerte del batería de los Rolling Stones, se hablaba mucho de cuál era el papel de los baterías en los grupos musicales, y decían que Charlie Watts, que era, la verdad es que era un genio, tenía la gran ventaja de que casi nadie parecía que le escuchara, pero era el que hacía que funcionara de manera armónica la banda, el que marcaba el ritmo. A mí me parece que más que un nuevo marco, lo que está ocurriendo es que los estados, o por lo menos algunos estados que han sido más audaces, han subido el volumen de esa batería y están marcando los ritmos, y eso está haciendo que, primero, que haya menos tensiones, menos situación de pánico, y que las empresas, las pequeñas y medianas empresas, que son las que llegan a los juzgados, estén afrontando los procesos de reestructuración, yo creo que con más calma. Yo, en los meses que llevo en el juzgado, he visto más convenios en los últimos 3 meses, más presentaciones de convenios que en los últimos 15 años. También es muy importante destacar que en la crisis del 2008-2011 los instrumentos de refinanciación no estaban suficientemente rodados, y en cambio ahora sí que tenemos unas instituciones de refinanciación mucho más potentes, y se ha incrementado exponencialmente el número de refinanciaciones de pequeñas y medianas empresas. Eso también es positivo. José María, yo creo que tu intervención es la verdad, muy a punto sobre lo que estamos discutiendo, ¿no? O sea, y yo creo que eh, coincido plenamente, y te he notado un poco tímido en darnos la solución. Yo no la tengo, pero te voy a empujar a ver si nos puedes ayudar, porque coincido contigo de que el Estado ha reaccionado muy rápido. También yo creo que es una crisis muy diferente a la del 2008, ¿no? Pues al ser una crisis sanitaria que afecta a todos y sin distinción, y al principio yo creo que había un gran temor sabemos dónde empieza esto, pero no sabemos dónde termina. Entonces, o sea, yo creo que eso también forzó al Estado a un accionar muy rápido. Hoy en día, y volviendo un poco al concepto de la hibernación o las empresas dopadas, coincido que era, y ahí también vuelvo a lo que mencionaba Juana de la crisis de liquidez versus la crisis de solvencia, ¿no? O sea, porque eran empresas que eran productivas, que tenían un flujo regular, que cumplían con sus obligaciones, y de la noche a la mañana eso se vio interrumpido. Ahí fue donde el Estado intervino con recursos, ayudando y manteniendo a esas empresas en este estado de hibernación. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo o cuánto? Que ya un poco estuvimos coqueteando con esta idea con Juana al principio, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo? O sea, yo no estoy diciendo que sí, hay que sacar el apoyo, pero también la pregunta es, ¿cuánto? Porque esto también afecta a las arcas del Estado, ¿no? Entonces, y también puede llegar a generar algunas situaciones de hibernación extendida, usando un poco la tecnología que estamos utilizando. Y la realidad es, si decidimos sacarlo y tenemos que volver a una situación de aislamiento, entonces, o sea, creo que el rol del Estado hoy en día lo veo, o sea, bastante complicado, ¿no? O sea, y por eso también los estados están tendiendo a ser generosos, pero también eso va a venir a un precio alto. No sé, José María, si tienes, Juan está levantando la mano, lo tengo a Cayetana también con la otra mano. Quería decirte, Rodrigo, una cosa, lo que estás hablando, claro, que también hay unos fondos públicos que provienen de Europa,
que se condiciona a que afrontemos reformas como, por ejemplo, la transposición de la directiva de marcos de legislación preventiva, los fondos New Generation no se van a desembolsar hasta que no esté aprobada esa reforma. Y esa reforma, claro, no se puede ver aisladamente. Esa reforma, si ahora vemos el anteproyecto, hay cosas que parecen ciencia ficción, pero hay cosas que parecen que son ciencia ficción porque tienen que acompañarse de un programa de digitalización completa que gran parte de los fondos que provienen de Europa tienen que ser destinados a ese fin de digitalización. Claro, el tema es, ¿y si no lo empleamos ahí o no lo empleamos adecuadamente y lo empleamos en mantener empresas que al final pueden ser zombies? ¿Cómo va esto? Aquí yo creo que Cayetana, no, perdóname, Amanda, y luego Cayetana, o como tú veas que eres el moderador, pero Amanda nos puede decir mucho sobre ese tema de digitalización, que yo creo que es clave, porque se ha publicado el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia digital del Servicio Público de Justicia, ¿no? Y bueno, es una manera de conectar con la pregunta tuya, ¿hasta cuándo y cuánto? Pues depende, porque hay una digitalización pendiente, hay un empleo de fondos públicos en esto, y eso va a determinar también cómo vamos a usar esos fondos, sobre todo los que provienen de Europa. Gracias, Juana. La verdad, creo que ya no me alcanza el tiempo que tenemos asignado hoy para discutir este tema, porque el tema de digitalización es un tema que es también fascinante, fascinante porque, de nuevo, el lockdown, el tema de suspender actividades y estar todos encerrados en una casa abajo de una cama, nos llevó a que venía todo un parate, salvo que se digitalice todo, ¿no? O sea, y es más, el hecho de lo que estamos teniendo hoy en día acá, con José María en Barcelona, algunos en Madrid, Amanda en Málaga y yo en Londres, o sea, esto habla por sí solo, ¿no? De lo que es la digitalización, o sea, y las audiencias en los juzgados, o sea, no solamente la presentación de escritos, sino también audiencias en juzgados y demás, testigos, todo eso, o sea, todo ese tema de digitalización es fascinante. Cayetana, tengo que respetar el orden, habías levantado la mano primero, o sea, pero les prometo a todos que vamos a hablar sobre el tema de digitalización porque creo que es un tema fascinante. Cayetana, por favor. Bueno, no, simplemente luego dejo paso a Amanda inmediatamente, que seguro que lo que nos puede contar sobre digitalización es mucho más interesante. Simplemente quería introducir otro elemento en el debate que me parece que también supone una diferencia con respecto a la crisis financiera del 2008. A mí me parece, o es una percepción personal, que es verdad que el sistema financiero está mejor preparado en este momento. Se han tomado medidas en fin, de reforzamiento de la solvencia. Se modificó en su momento, por ejemplo, pues el régimen jurídico de cajas de ahorro, por ejemplo, en el caso de España, se intentó profesionalizar, se transformaron en entidades bancarias, se ha llevado a cabo un proceso pues, íntegro de transformación de las entidades bancarias, y yo creo que uno de los también elementos importantes que el Estado ha valorado a la hora de acometer y de llevar a cabo todas estas medidas ha sido precisamente, en cierto modo, canalizar fondos públicos, en el caso de España, sobre todo en el caso de los créditos ICO me estoy refiriendo, pues lógicamente a través de las entidades. ¿Por qué? Pues para evitar precisamente también un problema grave, importante, de estabilidad en el sistema financiero. Ese es un elemento que yo creo que también ha sido determinante, es decir, una cascada de impagos, por mucho que no haya a lo mejor concursos, sí que es verdad que hubiera generado realmente una tragedia en el sistema financiero, y entonces en ese sentido yo creo que ha sido providencial pues esa forma de colaboración entre que por un lado el Estado podía aportar en cierto modo pues esa, como ha comentado muy bien la profesora Pulgar, pues una garantía, la garantía del Estado, una garantía soberana, ¿vale? Que eso tiene un valor muy, muy importante, y claro, canalizando esa liquidez hacia quien realmente lo necesita. Sobre todo en el caso de España, pues han sido pymes y autónomos, ¿no? Y focalizado además a sectores concretos. Entonces, simplemente me gustaría introducir un poco ese elemento también de que el Estado lo que ha querido igualmente es preservar, entiendo yo, esa estabilidad del sistema financiero que realmente es, y se ha visto, porque lo hemos visto, lo hemos vivido, es una lección aprendida. En el 2008 fue lo que
fue un elemento disparador, ¿no? O sea, que todo el tema de los NPLs. Exacto. Que es un tema que estuvo latente y todavía está latente en el contexto actual, ¿no? Exacto. Y entonces, en ese sentido, yo creo que también una de las lecciones aprendidas ha sido precisamente a la hora del manejo de los non-performing loans, es decir, bueno, una vía, una alternativa sería pues precisamente favorecer esos procesos de reestructuración. Y en ese marco, pues, en fin, encaja muy bien, yo creo que todas las tendencias y toda la, en fin, y todos los esfuerzos realizados por parte de la Comisión Europea, estos efectos, también por parte del Consejo de Estabilidad Financiera, del FSB, que está, digamos, vigilando, ¿no?, toda esta implementación de medidas de reestructuración. El propio Fondo Monetario Internacional también considera que, vamos, es una alternativa, desde luego, mucho mejor a otras que pudieran existir precisamente para solventar problemas de crisis financiera. Y bueno, es verdad que no sabemos, o sea, y luego, por otro lado, se ha tenido todo esto que montar de un día para otro. O sea, es decir, que es que hay que poner en valor, como se suele decir, un poco ese esfuerzo de decir, bueno, vamos a montar todo esto, pero de un día para otro y con la incertidumbre de no saber cuánto va a durar. Porque es muy difícil calibrar en ese momento. Yo creo que, bueno, pues en el momento que surge el COVID-19, decir, bueno, podemos adoptar medidas, pero no sabemos qué tipo de medidas vamos a tener. 3 meses, 6 meses, claro, un año. No sabemos cuánto va a durar. Lo mismo que estaba planteando ahora, no sabemos si retraer las medidas o hay que volverlas a poner, no sabemos. Y no sabemos. Entonces, en esa situación, es verdad que además, bueno, pues en el caso de los créditos con aval del Ministerio, con aval del Estado, gestionados por el ICO, pues los conozco quizá un poco mejor. Es verdad que revisten una cierta complejidad, incluso en su manejo y demás. Pero bueno, yo quiero también romper una lanza en favor de todos aquellos que pusieron en marcha este sistema de un día para otro en su casa con, en fin, con el famoso teletrabajo, ¿no? Y más o menos como podían. Y tanto me estoy refiriendo a entidades financieras, a empleados de entidades financieras, como también a empleados, en fin, del Ministerio, del ICO, en fin. Y sin saber hacia dónde nos iba a llevar esto, ¿no? Y es verdad que luego, pues bueno, se han ido pues un poco parcheando, pero es que es lo que ha tocado hacer en una situación como esta de absoluta incertidumbre, en la que además tampoco existe, digamos, no ha podido existir un contacto físico, que muchas veces pues facilita la búsqueda de soluciones directas. Hemos tenido que hacerlo todo a través de medios tecnológicos y gracias a los famosos medios tecnológicos todo ha sido posible. Pero bueno, sí que me gustaría introducir en el debate este elemento que me parece, bueno, que en fin, también contribuye a explicar un poco las soluciones que ha adoptado el Estado a la hora de acometer y a la hora de, bueno, pues paliar en definitiva los efectos económicos de una posible crisis. Cayetana, te agradezco mucho ese comentario. El tema de los NPLs es un tema latente, preocupante, fundamental y con Juana hemos programado el quinto webinar que va a estar versando sobre precisamente el tema de las entidades financieras, ¿no? Un poco para analizar más en detalle esa perspectiva. Sí, Rodrigo, y la posible colocación de esos NPLs en los mercados, que esa también es otra de las limpiezas de NPLs de las entidades financieras y la colocación en los mercados para ver, porque efectivamente ese es un riesgo tremendo para la estabilidad del sistema financiero. Sí. Con las dotaciones además que obligan a las entidades financieras a dotarse, en fin, eso es un tema clave. Lo que pasa es que yo no sé, si me permitís, yo no sé si es un problema el de los préstamos dudosos, si es un problema latente o presente. O sea, realmente es un problema que nunca ha dejado de estar encima de la mesa. Porque de hecho eso ha motivado varias iniciativas en este sentido de la Comisión Europea. Recientemente, hace un par de semanas se publicó la directiva sobre administradores y compradores de crédito, que tiene precisamente como base la situación de los préstamos dudosos y sigue preocupando esa situación incluso al margen del escenario actual que tenemos provocado por la pandemia. Tanto es así que en el foro de expertos sobre la Unión de Mercado de Capitales se han puesto sobre la mesa varias iniciativas
algunas atañen a insolvencia, otras a otras materias, pero como telón de fondo está precisamente la situación de las entidades financieras y en particular sigue preocupando la cuestión relativa a los NPLs. Entonces, no sé si es más que un problema latente, un problema absolutamente presente que no ha dejado de estar en la agenda en ningún momento. Ahora además con la situación que estamos mundial que estamos viviendo de reactivación de la economía, porque en muchos sitios se habla de crisis, pero yo os puedo decir, por ejemplo, y esto no como persona que pueda tener interés en estudiar pues el sistema económico o por razón de mi trabajo el escenario de insolvencia, sino simplemente como persona de la calle, como ciudadana, aquí están todos los sitios llenos. Es decir, es que lleno de turismo, imposible reservar... También. Efectivamente, imposible reservar un restaurante de un día para otro. Es decir, me consta, he estado en Madrid y me consta. Así es. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que es bastante complicado hacer un juicio sobre cómo salir de esta crisis, porque no hemos estado ante una situación como la que estamos viviendo. Es una situación muy diferente a la que vivimos en la gran crisis de 2007, 2008 y los años sucesivos. Entonces, aquí cuando los expertos hablan de vamos a salir de esta crisis de nube o vamos a salir, es que es imprevisible. O sea, tenemos que ir viendo, casi viviendo al día. Creo que es lo que nos ha enseñado esta crisis, que no podemos hacer proyecciones ni siquiera a medio plazo, sino vivir al día. Y coincido plenamente con Cayetana en lo que ha señalado respecto a que, y con lo que ha dicho también José María, respecto a que creo que se ha salido bastante bien de esta situación con los medios que se tenían en ese momento. Creo que se ha dado una respuesta bastante rápida por parte de todas las autoridades que han estado concernidas en esta cuestión. Autoridades y también sector privado, porque esta crisis solamente se puede salir, desde mi punto de vista, con una correcta colaboración público-privada. Si no, la verdad es que el sector público tiene unos conocimientos y unas formas de actuar, pero al mismo tiempo los medios son los que proporciona los proporcionados por el sector privado. De manera que... Amanda, si me permites, para atraer un poco a la gente que está participando en el chat, justo hay un comentario de alguien que dice, en Argentina pasa exactamente lo mismo, trabajo en un juzgado comercial y vimos pocos concursos, quiebras, menos de lo que pensábamos que íbamos a tener. Generalmente están arreglando por afuera de la justicia por temas de eficacia y eficiencia, y ambas partes, o sea, deudor y acreedor, están dispuestas a colaborar modificando las cláusulas y los términos comerciales. Así que eso un poco ratifica lo que tú decías, ¿no? O sea, y me alegra poder llegar a los confines del universo, hasta la Argentina, y no creo haberlo yo arrastrado, sino creo que es un poco la influencia que tiene este seminario en el mundo hispanoparlante. Amanda, no sé si tienes algo más para agregar, porque... Bueno, si no, simplemente en relación con la cuestión que dejó encima de la mesa Juana, profesora Pulgar, en relación con la digitalización. Efectivamente, estamos en un escenario actualmente con el anteproyecto ya aprobado en primera vuelta en el Consejo de Ministros de 3 de agosto. En breve, bueno, será remitido al Consejo de Estado, con lo cual se continúa caminando. Y en ese anteproyecto cumple una misión fundamental la digitalización. Como decía la profesora Pulgar, hay determinados expedientes que se incluyen en ese anteproyecto que parecen ciencia ficción y solamente se pueden comprender
con unos medios técnicos, unos medios tecnológicos muy diferentes de aquellos con los que cuentan actualmente nuestros juzgados y tribunales. Y precisamente hay que vincular esos medios tecnológicos con las nuevas normas que se han puesto encima de la mesa, en particular el anteproyecto sobre eficiencia digital, y al mismo tiempo vincularlo con los fondos de recuperación, porque gran parte o una partida muy importante de esos fondos irán precisamente a incrementar esos medios digitales. Si os parece, después vamos desarrollando estos temas. Una pregunta sí. que quería plantear, porque, claro, y aquí es donde José María Fernández Seijo, claro, nos tiene ahora que dar una oportunidad de escucharle sobre el tema, claro, de las pymes, micropymes, ¿no? Una pregunta que quería hacer aquí, bueno, dos preguntas. Una es que, claro, la digitalización supondrá una inversión en empresas, en familias, en particulares, en autónomos, porque ahora mismo el problema que podemos tener es el de la brecha digital y las desigualdades. Yo creo que esta crisis, que efectivamente estoy de acuerdo con vosotros que la estamos superando pues muy bien, pero va a ser una generadora de desigualdades tremendas. Juana, perdón, ¿va a ser o lo fue desde el momento? Porque no sé si todo el mundo estaba preparado el día 1. O sea, esa es una... Bueno, pero el día 1 no estábamos preparados nadie, pero algunos teníamos más medios que otros para poder prepararnos. Entonces, claro, las desigualdades se van a ir viendo con el tiempo. O sea, ahora hace falta mayor pericia tecnológica, mejor preparación para muchos sectores. Hemos visto, por ejemplo, esta mañana lo comentábamos cuando hablábamos del tema del volcán de La Palma, ahora mismo con los vertidos de lava y las cenizas que hay allí, muchas personas no pueden salir de sus casas e incluso la escolarización se está haciendo otra vez y hay gente que no tiene en su casa un ordenador. O sea, hay aquí incluso las autónomos y micropymes, claro, van a poder sobrevivir las que puedan tener ese armamento tecnológico. Las que no, el mercado va a barrer. Es una forma de limpiar el mercado, desde luego. Pero claro, esto también lo que genera son muchas resistencias en grupos de interés, porque claro, va a quedar desplazado ciertas actividades por otras, y los que no estén preparados, desde luego, no van a poder acceder a este nuevo mundo. Y también es verdad eso, que no todos tienen las mismas condiciones para acceder a ese nuevo mundo. Y yo creo que esto, Juana, nos trae a la conclusión de que hay ganadores y perdedores y mejor uso de los recursos públicos, volviendo el círculo al tema, ¿no? Pero Cayetana, tienes la mano levantada, pero creo que es una mano, sí, lo que llamamos un legacy hand. Un legacy sí, hand. Okay. Disculpadme. No te preocupes. José María, tenía que haberla bajado. No te preocupes, José María, tú habías levantado tu mano primero. Sí, yo la verdad es que habéis tocado muchos temas y voy a intentar ser rápido y telegráfico. Primero, respecto de la digitalización. No tenemos que esperar a que se produzcan los cambios legislativos porque el cambio cultural se ha producido. Y se ha producido en el ámbito de la educación y eso nos ha contagiado a otros ámbitos. Yo he aprendido de mis hijos durante todos estos meses y ahora hay una digitalización muy rudimentaria, pero por ejemplo está permitiendo hacer cosas que hasta ahora eran impensables. Y no estoy pensando solo en la celebración de juicios telemáticos, sino que funcionarios de la Administración de Justicia que tradicionalmente están muy mal vistos, se dice que no son buenos trabajadores. Sin embargo, desde la pandemia se está produciendo una cosa. A mí me llegan correos electrónicos de los funcionarios haciéndome consultas a las 8 de la tarde o a las 7 de la mañana o un sábado. Y estamos produciendo otra manera de trabajar porque el cambio cultural ya se ha producido. Es verdad que es muy importante que haya cambios legislativos, pero mientras no lleguen esos cambios legislativos es muy importante que haya una soft law, es decir, que dispongamos de un marco, que yo creo que ya lo tenemos con los reales decretos, un marco que nos permita solucionar los problemas de manera intuitiva y sobre todo no poner palos en las ruedas que ya están empezando a funcionar. Nosotros estamos empezando a celebrar juicios en los que estamos diciendo a los testigos que vayan al despacho de la parte contraria
para que las garantías que no podemos dar en los tribunales se puedan dar en esos despachos, sobre todo para que no haya retrasos. Respecto de la brecha digital, la brecha tecnológica, tiene razón Juana, pero yo creo que también es un reto de los colegios profesionales, de las cámaras de comercio, es un reto muy importante que aquellas empresas que no disponen de la tecnología o no disponen de los recursos económicos para tener una tecnología puntera, pudieran acudir a ciertos puntos neutros para este tipo de trabajo. O sea, que ahí las cámaras de comercio podrían hacer una labor muy importante de dar apoyo tecnológico para que esas empresas que pueden ser pequeñas empresas que pueden ser los grandes damnificados de la crisis puedan acceder. Lo digo porque el objetivo debería ser que algunas gestiones se pudieran hacer a través del teléfono móvil. A mis hijos se han examinado utilizando el teléfono móvil y yo puedo decir que el martes pasado por la mañana deliberamos desde el aeropuerto de Newcastle. Yo estoy en comisión de servicio en la audiencia y tuvimos una sesión de deliberación y la tuvimos en la cafetería de Newcastle. Estaba yo conectado y no hubo ningún problema, ninguna interferencia. Por lo tanto, José María, hay un autor latinoamericano, Jerónimo Frigerio, que hace poco publicó un libro, se llama Simple. Y básicamente habla precisamente de eso, de simplificar todo lo que es burocracia innecesaria y que todos los trámites se pueden hacer desde un teléfono móvil. Y yo creo que mientras llega la gran reforma que permita la tecnificación de la Administración de Justicia, deberíamos establecer un marco de soft law que nos permita ir implementando soluciones, pequeñas transacciones dentro de los conflictos en las que las partes estén cómodas. Yo quiero incidir en el tema de la refinanciación. En la crisis del año 2008, los instrumentos se pusieron en marcha en el año 2011 y estaban sin rodar. Ahora tenemos unos instrumentos de refinanciación que son mucho más sofisticados. Yo creo que, visto a toro pasado, fue un acierto del legislador imponer la puesta en marcha del texto refundido de la ley concursal con la apuesta que eso supuso de un cambio completamente de estructuras. Y luego, en materia de refinanciación, lo habéis tocado, pero a mí me parece que es importante destacar que yo no sé si de manera consciente o inconsciente, en el Real Decreto 5/2021, el que articula las ayudas, ya establece un sistema de quitas de esperas, de acuerdos, que no deja de ser un procedimiento concursal. Eso es muy positivo. O sea, que lo que se está produciendo me parece que está siendo muy positivo. Se ha dinamizado por completo. Nosotros en el año en el año largo de pandemia hemos conseguido hacer algo que llevábamos muchos años intentando hacer, que es que todos los procedimientos concursales entren con demandas estandarizadas, es decir, que ya no tenemos las demandas redactadas en castellano antiguo con considerandos sino que estamos con formularios de 3 páginas. Así están entrando el 100% de los procedimientos de insolvencia de las grandes compañías y de los particulares. Entonces, a mí sí que me parece que deberíamos seguir trabajando en esa idea de ponérselo muy, muy fácil a todos los operadores económicos para que la Administración de Justicia, como parte del Estado, pueda aportar valor. Uno de los grandes temas es: ¿privatizamos los procesos de insolvencia o no los privatizamos? Yo hasta ahora, hasta la pandemia, yo creo que el esfuerzo inicial de puesta en marcha de los juzgados mercantiles en España fue muy positivo de 2004 a 2010, pero a partir de 2010-2011 dejamos de aportar valor, dejamos de ser útiles y empezamos a ser una lacra. A mí me parece que hay medidas en la transposición de la directiva que van hacia un nuevo modelo de derecho concursal en el que los juzgados van a dar un paso atrás, y vuelvo a Charlie White, a la batería de los Rolling. La Administración de Justicia va a hacer mucho menos ruido, pero va a mantener mucho mejor el ritmo. Charlie White era un batería formado en el jazz y manejaba mucho mejor las escobillas que las baquetas. Entonces, yo creo que es muy importante que seamos capaces de dar ese paso atrás, que desjudicialicemos muchos de los trámites y que fortalezcamos todo el sistema de garantías. José María, creo que has abierto una caja de Pandora inmensa, ¿no? O sea, creo que todavía tenemos grandes temas sobre la mesa: digitalización, pequeñas y medianas empresas,
mejor uso de los recursos, y ahora también tenemos la privatización de los concursos, así que creo que cancelen todos los planes para cenar, porque creo que hasta mañana nos quedamos acá. Amanda, tú habías levantado la mano, me gustaría, o sea, definitivamente, José María, voy a volver sobre el tema de la privatización de los concursos. Lo único que te puedo ir diciendo por ahora es que estoy encantado con lo que percibo como, sé que todo esto está diciendo a nivel personal y nada tiene que ver tu posición, pero o sea, realmente, o sea, el dinamismo y la flexibilidad es algo que yo aplaudo en sobremanera. O sea, creo que hay que ayornarnos a los tiempos que vivimos. Y no puedo coincidir más contigo, José María, en la necesidad de flexibilizarse, la necesidad de remover obstáculos, adaptarse a los tiempos, y yo creo que uno de los grandes mensajes que queda de tu breve intervención es, ha habido un cambio radical, ha habido algo que ha movido los cimientos, y creo que ya no se puede, hay que aceptarlo como tal más que combatirlo. O sea, y hay que ver cómo poder sacar lo que más se pueda de esta revolución, ¿no? Amanda, tú has levantado tu mano. Sí, en relación con la cuestión de la brecha digital, efectivamente ese es un riesgo que va asociado al fenómeno que estamos viviendo, pero lo cierto es que me parece que la vía de recuperación o la vía de remedio a esa posible situación de brecha podemos encontrarla, por ejemplo, con el efecto de los fondos de recuperación y resiliencia, porque no solamente la Comisión Europea, instituciones europeas, sino también cuando aquí se ha puesto en marcha ese plan de recuperación, se insiste en la necesidad de una digitalización humanista. Entonces, es una digitalización que tiene que ayudar a hacer la economía más competitiva, pero al mismo tiempo que no deje atrás a las personas, ni tampoco, en este caso, a las empresas. Así que, en ese sentido, debe encontrarse el adecuado equilibrio. Y después, por otra parte, respecto de la cuestión de la privatización del concurso, yo no sé si podemos hablar tanto de una privatización o de una limitación de la intervención judicial a lo estrictamente necesario, sobre todo de una no tanto desjudicialización, sino desprocesalización, a ver, al margen del proceso. Eso es lo que creo que el exceso de trámites procesales creo que es lo que va en contra de esa eficiencia que es necesaria para poder dar solución a una reestructuración temprana de las empresas. Entonces, más que una privatización, hablaría de un juez como garante del equilibrio de derechos entre las partes y de una reducción de trámites procesales. Bueno, Amanda, creo que hemos dado un círculo y hemos vuelto al tema de desprocesalización de los procesos concursales. Yo creo que este es un gran tema, ¿no? O sea, pero creo que esto nos trae ya, nos empuja un poco a lo que Juana decía al principio de la función del Estado, pero en este caso es moviéndonos al tema de el Estado como legislador, ¿no? Entonces, o sea, esto creo que viene de la mano de, y disculpen, o sea, creo que esto viene de la mano del anteproyecto, ¿correcto? Sí, y sobre todo del procedimiento que se ha diseñado especial para micropymes, que viene de alguna manera a proyectar lo que dice Amanda, es decir, vamos a eliminar trámites procesales, vamos a eliminar trámites burocráticos, vamos no a el juez sigue estando ahí, evidentemente, pero que sean en ocasiones las propias partes las que decidan
qué trámites procesales van a querer llevar a cabo a través de abogado o procurador. Y bueno, eso es un tema que se proyecta en nuestro derecho. Las micropymes, desde luego, muchas veces, si fuesen a un concurso de acreedores, su concurso sería un concurso sin masa. Son concursos donde la administración concursal no va a percibir su retribución, porque en realidad es que no hay masa. No suelen tener un bien, está hipotecado o no tienen nada. Lo que quieren es liquidarse cuanto antes para poder empezar otra vez sin una mochila a cuesta de deudas que tienen pendientes, etc. Entonces, el procedimiento que en el anteproyecto se ha diseñado, que es un procedimiento que ha generado mucha polémica, sobre todo en algunos sectores que pueden verse o que pueden entender que están concernidos. Sin embargo, bueno, es un procedimiento que ahora José María Fernández Seijo quizá pueda hablar de esto, y también Cayetana, porque también hay la posición del crédito público en esos procedimientos es clave. A veces la microempresa lo que tiene como principal acreedor es un acreedor de naturaleza pública. Entonces, ahí el papel que tienen esos acreedores ahí es fundamental. Entonces, lo que sí es verdad es que este procedimiento no es que prescinda de los abogados y procuradores, no es que prescinda, es solamente que hay trámites que si se pueden digitalizar y se puede sacar un formulario y se puede rellenar, pues podemos eliminar algunos de estos costes y algunos trámites. Y luego, siempre sabiendo que en piezas como la pieza de calificación, etcétera, la presencia de un abogado es fundamental, y que no se trata de eliminar funciones de colectivos tradicionales que han actuado muy bien, sino simplemente de simplificar costes temporales, económicos y procesales para agilizar esto, ¿no? No tiene sentido que los juzgados estén colapsados por problemas de microempresas que se solucionan simplemente rellenando un formulario y pudiendo llegar a un acuerdo, trayendo a los bancos para que se sienten obligatoriamente, atiendan esa llamada y a partir de ahí circula. No sé qué os parece ese procedimiento de micropymes, que en España es revolucionario. Es que, Juana, es que habitualmente se regula para se legisla para la gran empresa, y la gran empresa termina siendo un porcentaje muy chico del universo de empresas. Entonces, o sea, yo creo que este es un cambio que es necesario, es fundamental, y le voy a dar la palabra a José María, pero antes de eso quería hacer un comentario adicional que es, coincido, no es reemplazar, sino poner el énfasis en diferentes partes. El juez sigue cumpliendo el rol del juez, el abogado sigue cumpliendo el rol del abogado, es simplemente alterar la carga de quién tiene que empujar los papeles, y esto de ninguna manera creo, en inglés sería undermine, pero eso de ninguna forma socava un poco lo que son los derechos de las partes. O sea, simplemente las garantías deben estar ahí, el control judicial de los elementos esenciales tiene que estar igual. Es simplemente, o sea, dar que dentro de todo, o sea, lo va a hacer más flexible, más dinámico, más rápido, va a reducir la estigma negativa del proceso concursal o de la insolvencia. Entonces yo creo que termina siendo lo que, perdón por mis referencias al inglés continuas, pero creo que es un win-win para todas las partes. Pero quiero darle la palabra a José María. Yo sobre la desprocesalización del proceso concursal, los formalismos, el debate sobre el procedimiento de micropymes, yo me ha tocado intervenir estas semanas, estos meses en muchos foros públicos sobre el papel de los profesionales en estos procedimientos. Yo llevo picando piedra en los juzgados muchos años y yo siempre invito a que vengan a los juzgados, porque el 75% de los procedimientos de insolvencia en España no generan ningún tipo de controversia, con lo cual nuestro papel lo único que hace es retrasarlo. En todos los procedimientos, la declaración de concurso, el requerimiento de la aportación del informe, los incidentes concursales que se deben a errores materiales, la apertura de la fase de liquidación, la aprobación del plan de liquidación, la rendición de cuentas, la pieza de calificación. Yo dedico un 70% de mi tiempo en el juzgado
a resolver cuestiones en las que no hay ningún tipo de controversia y en lo único que hago es dar el último empujón a una piedra que tiene que caer en un agujero, pero todos los profesionales entienden. Entonces, en cada paso que damos tiene que firmar un abogado, tiene que firmar un procurador, tiene que darle el visto bueno el administrador concursal, hay que dar traslado a los acreedores personados con abogados y procuradores. El letrado de la Administración de Justicia tiene que dictar un decreto para que luego yo apruebe un plan de liquidación. Tengo un plan de liquidación muy divertido de un administrador concursal que dedica 15 folios a copiar un formulario para luego en la última línea decir que el deudor solo tiene un coche, la empresa solo tiene un coche en leasing y que se la van a quitar. Y sin embargo dice, y si vendemos la unidad productiva, y si vendemos y si hacemos los lotes, Cayetana se ríe porque como abogada del Estado ha revisado esos planes de liquidación kilométricos y luego hay una línea que dice, si es que esta empresa no tiene nada, si es que le han cortado la luz y tiene 2 leasing. Entonces, al final nos estamos metiendo en grandes debates sobre el papel de las corporaciones y yo, si cualquier profesional que viniera a cualquier juzgado mercantil de España a auditar nuestro trabajo, vería que lo podría hacer un chaval de segundo de Derechos o segundo de Económicas que tuviera un poco de intuición, porque es puramente automático. Entonces, la función de los jueces tiene que ser en aquellos que damos valor añadido y, por lo tanto, tendría que ser tutela de consumidores en procedimientos concursales, tutelas de particulares en procedimientos de insolvencia para optar a la segunda oportunidad y luego piezas de calificación y acciones de reintegración. Pero a mí que no me pidan una autorización para vender un coche que tiene 7 años porque hay una oferta del taller de abajo que ofrece 1.200 euros o dar el visto bueno a la venta de un inmueble porque de esa manera se ahorran los gastos de notario y los autos de... Amanda lo sabe, ¿cuántos autos de autorización de ventas de activos hemos dictado con el único fin de que podamos abrir la llave mágica del registro? Entonces, desacralicemos el proceso concursal y hablemos de los derechos que tienen deudor y acreedores, derechos y obligaciones dentro del proceso concursal, que creo que es mucho más sencillo. Yo puedo hacer, José María, es aplaudir de pie. O sea, hay que simplemente sacar todo eso que obstruye lo que es el proceso concursal, que es la resolución de una situación temporaria, y si se puede rescatar la empresa, bienvenido sea, y si no, es parte de la economía de mercado, es utilizar el proceso para limpiar, protegiendo los derechos de las partes y poder seguir adelante, dar una segunda oportunidad. Cayetana, creo que José María en su intervención ha mencionado mucho tu experiencia en estos temas, así que te veo con la mano levantada. Apuntará lo que ha dicho José María, con lo que no puedo estar más de acuerdo. De hecho, como ejemplo, o sea, como muestra un botón, es decir, incluso la propia circularización, por ejemplo, previa que se realiza de la lista de acreedores, o sea, cuántos incidentes concursales se han evitado con esa circularización previa. Yo misma, por ejemplo, es que en los procesos concursales en los que he intervenido, muchas veces pues prefieres enviar un correo electrónico, hablar directamente con el administrador concursal y con eso muchas veces solucionas un tema que en épocas pasadas a lo mejor simplemente no reconocimiento del crédito en su integridad obligaba a hacer, pues, redactar una demanda y con todos los trámites consiguientes. Y en el caso de las administraciones públicas encima, luego, pues un allanamiento o un desistimiento conlleva otros trámites burocráticos internos que retrasan también todo. Entonces, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que habría que buscar efectivamente la simplicidad. Sin merma de garantías, porque se pueden establecer instrumentos de cierre y hacer efectivos a lo mejor instrumentos que, bueno, pues han quedado un poco, en fin, obsoletos, no lo sé, y bueno, no sé, en fin, estoy pensando, por ejemplo, pues eso, la posibilidad, o sea, una amenaza, no sé, velada, por lo menos, de que, oye, de que una falsedad puede conllevar, pues eso, la incoación de un procedimiento penal. Sí, de hecho, fíjate, Simplemente. Cayetana, que en el nuevo libro tercero de las micropymes se potencian las causas de calificación del concurso culpable por deslealtades del solicitante
la incorporación de documentos. Me parece que es muy positivo. O sea, al final son labores preventivas. Entonces, al final lo que se está diciendo es que, mire usted, si usted no hace trampas, va a tener un procedimiento rápido, un procedimiento ágil en el que podrá reestructurar. Si usted hace trampas, el garrotazo que le podemos pegar va a ser mucho mayor, porque el grado de diligencia que le vamos a exigir al deudor y el grado de lealtad es mucho mayor. Me parece que eso es muy positivo en el anteproyecto. Claro que se pueden mejorar. Yo creo que hay muchos aspectos que se pueden mejorar, pero demonizar una reforma que viene avalada por una directiva comunitaria que se hace en un contexto de esfuerzo. Amanda puede contar un poco la génesis de la directiva, y bueno, Cayetana también, de esta directiva, que vosotras habéis estado allí peleándoos en las reuniones de la comisión, y al final yo creo que la directiva además marca algo que, por lo menos para mí como juez de calle, es muy importante, y es que la última palabra en materia de insolvencia la va a tener el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y va a ser el Tribunal Europeo el que va a establecer cuál es el principio de buena fe del empresario y Entonces, se va a producir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se puede convertir en un garante mucho más flexibles que los tribunales constitucionales, por descontado, incluso que el propio Tribunal Supremo, porque va a resultar que cuestiones sobre las que no cabe recurso en el procedimiento concursal, sin embargo, cuando los jueces tengamos dudas respecto de si el desarrollo interno de una norma española va en contra de la directiva, nos va a permitir plantear directamente una cuestión prejudicial en una materia, por ejemplo, que a mí me parece que es interesante. El derecho a la autotutela, a la ejecución del crédito público como no exonerable al margen de los acuerdos de refinanciación. Si un crédito público le permite a la administración ejecutar al margen del procedimiento concursal y, por lo tanto, comprometer todos los recursos económicos del deudor, las posibilidades de una refinanciación son imposibles, porque las administraciones públicas son muy agresivas en esos embargos, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, al final, un tema como puede ser un embargo hecho por la administración a un señor que tiene un taller y al que le embargan los pagos que tienen que hacer sus clientes, me puede permitir a mí plantear directamente una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo y decirle, ya mire usted, es que si Hacienda Pública o Seguridad Social hacen un barrido y bloquean todos los recursos económicos o todo el patrimonio del deudor, ese señor jamás va a poder refinanciar o reestructurar su deuda ni cumplir un plan de liquidación. Eso va a hacer que sea muy difícil la reestructuración, y nos saltamos el régimen de recursos. Ya no se trata de recurso de reposición, sino de pregunta directa al tribunal y decirle a la agencia tributaria o decirle a la entidad financiera de, oiga, váyase usted al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y explíquele usted cómo funcionan los barridos de cuentas o de saldos por una deuda de 7.000 euros de un impuesto de sociedades. Entonces, a mí eso sí que me parece que es importante. Estamos hablando de un marco europeo de insolvencias y eso va a hacer que a medio plazo el derecho de insolvencias va a ser un derecho europeo. Yo creo que es un poco a donde se está yendo, ¿no? Creo que la directiva está ayudando bastante. Igual quiero dejarla a Amanda que nos cuente un poco, o sea, Sí. igual tengo miedo de que todavía haya un poco de arbitraje entre sistemas, ¿no? Pero bueno, Amanda, no sé si puedes contarnos algo, mucho. Vamos a ver, bueno, en primer lugar, en relación con el libro tercero, me parece en muchas ocasiones injustas las críticas que está recibiendo. Es decir, por supuesto, hay que introducir mejoras. A mí no me gustan cómo han quedado determinadas partes del texto, en particular las atinentes al crédito público, porque me parece que eso enresta toda probabilidad o toda posibilidad de éxito al mecanismo contemplado en el libro tercero, pero de ahí a llegar a afirmar, tal y como se ha escuchado en algún foro público, que se califica al mecanismo del libro tercero como esperpento jurídico, pues mira, pues ¿qué quieren que le diga? Esperpento jurídico, en ese caso no solamente será un esperpento jurídico de ámbito nacional, porque este libro tercero está claramente inspirado en textos internacionales, en particular tiene una fuente de inspiración
clarísima, que es el último documento que se debatió en el seno del Grupo 5 de UNCITRAL sobre el régimen simplificado de la insolvencia sobre microempresas y pequeñas empresas. Es decir, es una preocupación de ámbito internacional la que afecta a la PYME. En segundo lugar, yo no sé si la directiva sobre reestructuraciones e insolvencias está pensando realmente en la pequeña y mediana empresa. Es verdad que en algún considerando se alude a pequeña y mediana empresa, es verdad que en algún precepto concreto se hace una referencia pasada, pero creo que el mecanismo que estructura la directiva está pensada para las grandes corporaciones. Dicho esto, al tiempo de la transposición de la directiva, necesariamente había que establecer, y eso lo conocen mucho mejor tanto Juana como Cayetana, un mecanismo que se ajustara a las características de la pequeña y mediana empresa, que al fin y al cabo es la que compone nuestro tejido productivo. Así que algo había que hacer porque el procedimiento tradicional estaba fallando en relación con las empresas de esta naturaleza. Y en relación con la posibilidad de plantear cuestiones al TJUE y sobre la europeización del derecho de insolvencia, o sea, está claro que las instituciones europeas están claramente preocupadas por el derecho de la insolvencia, no porque les guste en particular esa naturaleza, sino en la medida en que unas diferencias o una falta de armonización entre los diferentes Estados miembros puede afectar al desarrollo de la Unión de Mercado de Capitales, y en ese sentido quiere seguir avanzando. Incluso después de esta directiva ya hay en marcha nuevas iniciativas de armonización en el ámbito de la insolvencia. Pero cuando hablamos del TJUE, a mí, José María, me da cierto miedo porque cuando se plantea una cuestión prejudicial al TJUE, y tú lo sabes bien, sabemos cómo entramos, pero no sabemos cómo salimos. Entonces, en algunas ocasiones, casi que se puede provocar mayor inseguridad jurídica que la que existía y que motivó el planteamiento de la cuestión. En todo caso, yo siempre invito a leer la directiva tanto en su versión española como en la versión inglesa, ambas versiones originales, y ver las diferencias que hay entre uno y otro texto. Lo que parece muy claro leyendo la versión española no lo es tanto si comparamos el texto con la versión inglesa, la alemana, la francesa. Es decir, y en relación con la posición del crédito público, efectos de exoneración, oigo comentarios incluso de compañeros magistrados que aún compartiendo yo en el fondo cuál debe ser el tratamiento del crédito público en exoneración, en reestructuración, sin embargo hay determinadas soluciones o determinadas afirmaciones que no se extraen directamente del texto de la directiva, que son una interpretación sobre lo que quiere decir la directiva y que no se corresponde con lo que dice realmente. No sé si me he expresado Amanda, yo creo que tu introducción ha sido brillante. Voy a tener que ir tratando de cerrar esto. Creo, Amanda, me vas a permitir hacerte una pregunta muy directa y dime si tienes una respuesta, y si no la tienes, lo acepto como tal. Y después me gustaría hacer una pregunta a todos, una intervención de 30 segundos, un tema que se mencionó, creo que lo mencionó José María al principio, y Juana, sin referirse a él directamente, que es el tema de la moratoria concursal. Quiero una respuesta muy breve de 30 segundos de cada uno sobre ello, y ya con eso ya después cerramos del todo. Pero Amanda, una preguntita. Sí, coincido contigo que este es un tema de preocupación a nivel europeo. El tema de la insolvencia es fundamental. Para mí es una de las grandes deudas de la comunidad, tener un sistema común, armonizado, más allá de lo que era la regulación, sino unificar a nivel sustancia, ¿no? Mi pregunta, Amanda, es que
como todos sabemos, hay una gran competencia y todo esto viene de por ahí algún recelo al sistema de los Schemes of Arrangements. Mi pregunta es si ves la posibilidad de que haya algún tipo de tensión o competencia interna dentro de la comunidad con los diferentes procesos. Y yo creo que un poco los ojos suelen irse hacia los Países Bajos en ese tema, pero, o sea, te pregunto, o sea, si es algo sobre lo que ves lo mismo que veo yo o no. Pues veo exactamente lo mismo. Desgraciadamente, vamos a ver, hay que partir de una cuestión. Está claro que el derecho de la insolvencia tiene una armonización de mínimos en el ámbito de la Unión Europea. Antes del Brexit, el Reino Unido con sus schemes estaban funcionando muy bien y de hecho se había convertido en un foro muy atractivo. Yo creo que España está muy bien situada con nuestros acuerdos de refinanciación. Pero lo cierto es que no hemos aprovechado correctamente las oportunidades que nos ha brindado el Brexit y de las que varias personas estaban, pues bueno, estábamos insistiendo, viendo ya que ya íbamos hacia un Brexit duro, aprovechar las oportunidades que nos daba ese escenario. Los Países Bajos hasta el momento creo que nos han ganado esa partida, pero bueno, ya veremos cómo funciona. También es verdad que la Comisión Europea no está nada contenta sobre la manera en que Países Bajos y Alemania ha traspuesto la directiva, así que bueno, veremos si nuestra opción le gusta más. Muchas gracias, Amanda. Creo que tema fascinante, fascinante. Tanto Juana como José María mencionaron el tema, uno en una forma más, Juana en una forma más solayada, José María en una forma más explícita, el tema de la moratoria concursal, ¿no? O sea, y me gustaría preguntarles a modo de vaticinio, y nadie los va a juzgar por su acierto o desacierto. Me gustaría saber que me digan si, cómo ven, qué ven que va a pasar cuando lleguemos al 31 de diciembre, si esto se va a prorrogar o no, y si eso va a determinar que va a haber un pico de procesos nuevos o no. Les imploro, nos quedan 2 minutos, ustedes son 4 y me gustaría, aunque sea, tener un minuto para redondear todo lo que se habló demasiado. Así que les imploro por una intervención de no más de 30 segundos. Vale. ¿Algún voluntario para empezar? Pues si queréis, en 30 segundos. A mí me parece que la moratoria concursal era necesaria, era un standstill, era todos quietos, esperamos a que pase el temporal. Creo que las sucesivas prórrogas han sido convenientes. Creo que no se ha hecho un uso incorrecto en muchos casos de esta moratoria y por lo que decíamos antes, los administradores saben que la moratoria no obliga a acogerse a ella, te acoges si las condiciones de la compañía son de viabilidad, si no, no hay que acogerse y pedir el concurso cuanto antes. Y vaticinio es imposible hacerlo, pero sí puedo expresar mi opinión particular. Mi opinión sería que puede ser conveniente que haya otra moratoria concursal el 31 de diciembre hasta que haya una liberación de los fondos que provienen de Europa para poder situar el mercado en su justa proporción de empresas viables y no viables. Vamos a verlo y es posible que haga falta este estiramiento más. A mí me parecería correcto. Y también digo, la moratoria no implica obligación de acogerse a ella. No, claro, sin duda, sin duda. Las empresas tienen que hacer un ejercicio de los administradores casi funcionar como se funciona en los países anglosajones. Tienen que decidir qué es mejor, si pedir el concurso o no, porque ya, ahora no hay deber. Estamos funcionando como modelo anglosajón sin deber de pedir el concurso. Pero eso es muy bueno, ¿eh? Muchas gracias, Juana. No sé si el resto quiere intervenir o por ahí, por Yo puedo dar alguna referencia. La primera es, creo que en realidad la moratoria española es una moratoria a 1 de marzo, porque lo que dice la ley en su última reforma es que el deudor todavía dispondrá de 2 meses
para poder solicitar la insolvencia, con lo cual ese standstill llegará hasta la primavera del año que viene. Los datos que tenemos actualizados a septiembre de 2021 es que se está produciendo ya un incremento en el número de solicitudes de concurso que nos colocan en situaciones parecidas a las que se vivieron en 2009-2010, es decir, que de alguna manera los deudores por sectores, concretamente las micropymes, sector servicios y restauración, están yendo ya a procedimientos concursales. Yo no creo que sea necesaria una moratoria, o por lo menos que no sea una moratoria generalizada. Me parece que algún sector concreto, como puede ser el sector turismo, pudiera tener una moratoria vinculada fundamentalmente a los ERTEs, pero no creo que sea bueno una nueva prórroga, que las estructuras de insolvencia están ya preparadas para poder acoger, y a mí me parece que no va a haber un incremento, sino todo lo contrario. Me parece que el posible incremento que se pueda producir en el caso español respecto de los procedimientos de insolvencia en los 3 o 4 primeros meses del año que viene va a estar más vinculado a las incertidumbres que genera la transposición de la directiva y el anteproyecto, y que por lo tanto algunos deudores se puedan acoger a procedimientos concursales que ya conocen para evitar los riesgos de los nuevos procedimientos concursales. Pero a mí yo creo que no vamos a tener una punta de trabajo, porque si no yo me volvería otra vez a la audiencia. O sea, no tendría sentido que hubiera cambiado de destino para trabajar más, al contrario. O sea, yo creo que no se va a producir. Probablemente los problemas empezarán en 2023, o sea, cuando termine la fiesta, cuando se cierren los grifos, ahí será segundo semestre del 2022, de 2023, no tanto por un incremento cuantitativo, sino porque los concursos que nos vengan van a ser más duros. O sea, me parece que los procedimientos concursales que vamos a tener durante el próximo año van a ser friendly, en el sentido que o no va a haber patrimonio y se va a liquidar rápido a los solos efectos de purga registral y evitar acciones de responsabilidad. Va a haber muchos convenios, muchas reestructuraciones, y el problema lo vamos a tener cuando empiece a asomar las nubes de 2023, cuando puedan cambiar las políticas monetarias, y ahí puede que tengamos mayores problemas, no tanto por un incremento en un número muy elevado, pero sí porque sean más duros. Y yo no sé si es que tengo críos pequeños, pero soy optimista en el sentido de que creo que ese cambio de modelo económico se está produciendo, que los fondos europeos se están utilizando y se van a utilizar de manera más razonable, y que nuestras pequeñas y medianas empresas van a ser mucho más competitivas y por lo tanto no van a tener que ir a concursos a cara de perro como los que vivimos en 2009-2010. José María, muchísimas gracias. Amanda, Cayetana, no sé si tienen algo más que agregar. Yo simplemente, me uno al optimismo de José María. Yo también quiero ser optimista y que desde luego se haga uso de los mecanismos implantados en la parte que conozco mejor, de los créditos avalados por el Ministerio, ¿no? Los créditos ICO, de los mecanismos del Código de Buenas Prácticas, del Real Decreto Ley 521, que precisamente lo que tenían por objeto es complementar ¿no? los efectos, en cierta medida, de la moratoria concursal, en el sentido de evitar y, sobre todo, renegociar deuda para no tener que acudir al concurso. Pero simplemente un apunte, sí que hoy, por ejemplo, me ha generado cierta preocupación, pues el último informe del Banco de España, pues que alertaba de la calidad, del empeoramiento de la calidad crediticia, pues eso, de los préstamos ICO. Y nosotros desde luego sí que es verdad que estamos viendo, digamos, exponencialmente, pues cierto incremento de concursos, pero quiero pensar que esto es algo, puntual, y que desde luego la regla general, que es lo que realmente nosotros en este momento no estamos viendo, es esa posible reestructuración que esperemos que tengan lugar y que hagan que no sea que no sea necesario pues acudir a la institución de concurso. Cayetana, muchísimas gracias, y ya excedidos casi 5 minutos, voy a traer esto un cierre. Simplemente creo que alguno de los principales puntos para llevarnos es que a través de la desprocesalización, menos es más, aunque yo creo que no hay que resistir lo nuevo, no hay que combatir el cambio, sino hay que ver cómo sacar lo mejor de ello, y
en el punto de Amanda, sí, el tema de la pequeña y mediana empresa es un tema que es nuevo, revolucionario, pero es la nueva tendencia global y son las recomendaciones en base a las mejores prácticas internacionales. Hay algunos regímenes que ya tenían esto de antes. Hay economías muy avanzadas que ya están adoptando esto y bueno, o sea, es parte del proceso en el que estamos entrando en este momento. El otro tema es, si bien se habló en algún momento de un giro de liquidez a solvencia, la realidad es que estamos, y creo que esto me pone muy contento, o sea, y no es tratar de terminar en una nota positiva, sino creo que el mensaje es realmente positivo, y el mensaje de este segundo seminario coincide con el mismo mensaje del primer seminario, o sea, con lo cual, si hubiese habido un disentimiento, ya creo que ahí... sin duda en el tercero vamos a tratar de desempatarlo, pero yo creo que ya esto marca una tendencia, ¿no? O sea, creo que no el profesional activo en temas de concursos, de insolvencias, no está preocupado por un aluvión y se está mucho mejor preparado. Creo que es un tema común y creo que el último tema que podemos hacer referencia era que es un tema muy, muy delicado, es el tema del mejor uso de los recursos públicos. O sea, creo que también hay un gran nivel de coincidencia de que en esta situación excepcional se necesitan medidas excepcionales y como tales se ha hecho lo que se pudo. Ahora lo difícil es mirar para adelante y creo que hemos puesto un poco en la discusión que hemos tenido hoy, que un poco el énfasis y un lugar al cual hay que prestarle particular atención es a la digitalización, y a la digitalización en todo sentido para achicar cualquier brecha de diferencias que pueda haber y aparte para acelerar esta transformación o esta revolución digital. Con esa nota quiero simplemente agradecerles muchísimo por su tiempo. La charla ha sido fascinante. Realmente he disfrutado mucho la conversación. He aprendido mucho. Quiero agradecerles mucho en nombre de ambas instituciones, tanto la Universidad Complutense de Madrid como la Universidad de Queen Mary de Londres, y darle la palabra a mi coorganizadora y hoy panelista, la profesora Juana Pulgar, que calculo sin duda se va a unir en mis agradecimientos y le doy el piso a ella para que cierre el evento. Eso es un anglicismo. I give you the floor. Sí, I give you the floor. I give you the floor. I give you the floor. Bueno, pues tomo el suelo y simplemente para decir que estoy más que satisfecha, desde luego, por la sesión que hemos celebrado, esta segunda sesión entre la Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario, y la Universidad Queen Mary de Londres. Mi agradecimiento, como siempre, a los magníficos ponentes que hemos tenido hoy. Amanda, José María, Cayetana, muchísimas gracias por atender una vez más a nuestra llamada y solamente emplazaros para el tercer seminario que desarrollaremos dentro de un mes, también sobre temas muy interesantes y que tienen que ver en un nexo de unión con todo lo que estamos viendo también en el día a día. Muchas gracias también a los asistentes y yo creo que ya es hora de que nos vayamos a terminar, por lo menos a descansar un poco. Muchas gracias y esta vez no te doy el suelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Luego. Muchas Buenas tardes, gracias. buenas noches. Buenas tardes, gracias.